Hoy es no, esto no es lo que quería. Vamos a ir para atrás. Hoy es el 27 de qué? Octubre, ¿verdad? Y estamos en la tercera clase de eclesiología y escatología. Tenemos la pregunta de discusión acá de página 24 y 25, dos preguntas. La segunda era de lea Génesis 12, 1 a 3. ¿En qué formas es Abraham una bendición para el mundo entero? ¿Alguien? Por el pacto que Dios hizo con Abraham. Específicamente, ¿en qué manera? Serán benditas en ti todas las naciones. Ahí está, ahí está. Ok. Pasando a la página 25, la pregunta número 3 dice, compare Gálatas 3:16. Y dice, si su Biblia usa la palabra simiente o simiente, reemplácelas con desciende o descendientes. Y Génesis 12:7. Si Cristo es la simiente de Abraham por excelencia, ¿pudiera su futuro reinado desde la Nueva Jerusalén ser considerado el cumplimiento de la promesa de la tierra que Dios le hizo a Abraham, teniendo en cuenta Apocalipsis 21, 1 a 3? ¿Qué dicen? En Cristo encajaría perfecto, porque como dice antes Gálatas, Él es el cumplimiento de todas las cosas, de todas las promesas. Entonces, encajaría perfecto la promesa a Cristo de su futuro reinado. Pero esto es la nueva Jerusalén en el capítulo Claro. 21. Según lo que dice Génesis, dice esta tierra. Ahí Ah, se entiende de Canaán, sí, de esa promesa. tal Pero cual. ahí también decíamos del reino milenial, puede ser, pero o no sé bien, Claro, en esta teníamos tierra. en esta tierra, Sí. porque después cielos nuevos, es la nueva Jerusalén. Ya no sería esa tierra literal. Ujú, ujú. Si vamos atrás un capítulo, Apocalipsis 20, los primeros 6 versículos, habla, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ok? Llamativo que esto es en esta tierra durante un reinado de 1000 años, lo que llamamos comúnmente el milenio. Y luego capítulo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y continúa describiendo en lo demás del capítulo 1 y en el capítulo 22 el nuevo cielo, la nueva tierra. Pero en Génesis habló de esta tierra. Por lo tanto, la promesa de la tierra que Dios le hizo a Abraham no es para la nueva tierra, sino para esta. Ahora pasemos a dónde. Pastor, una Sí, pregunta. sí, O sea, o sea, que se refería a la tierra, digamos, de Canaán, decís vos. sí, Ah, está bien. Dale. Gracias, pastor. que luego llegó a ser conocido como Israel. Sí, porque yo también completé de esa manera, que yo pensaba que por Génesis 12:7 se refería a eso también. Eso. Ok. Bueno, ¿y Bueno, cómo, consulta, pastor, sí, cómo relacionamos entonces que la fe de Abraham pasó a nosotros, ¿no? Como dice Gálatas, sí. está hablando también de algo futuro. No necesariamente. Es que la bendición de Abraham, o sea, por medio de la fe, pasó y así fue, como dijo Dios, todas las naciones serán benditas en ti, o sea, serás bendición. Entonces, esa promesa se cumplió y se cumple actualmente en todo aquello que ponen su fe en el Dios Cristo. único y verdadero, sí. Ujú. Y entonces, explicándolo, entendiéndolo de esa manera, pero en cuanto a la promesa específica de que la simiente de Abraham iba y desciende de Abraham, iban a estar en la tierra, esto entonces es otro enfoque y es importante que entendamos eso, en esta tierra, dijo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más en cuanto a eso? Ahora tenemos que adelantarnos a la... Bueno, repasamos un poco de la ventaja del pactismo progresivo, pero aún antes de eso, el dispensacionalismo clásico ve una distinción entre Israel y la iglesia aún durante el milenio y lo nuevo cielo y nueva tierra. Okay, hay cierta modificación de parte de algunos que son clásicos, verían que estamos todos juntos, un solo pueblo de Dios, y eso es lo que es el progresivo, donde ven una distinción todavía en el reino, pero lo nuevo cielo y nueva tierra, un único pueblo de Dios. Y de hecho, durante la etapa esta del Nuevo Testamento, la iglesia también, aunque hay, o sea, Israel étnico no está siendo parte de la iglesia hoy día, pero los israelitas que creen en Jesús, sí, ellos sí son parte. ¿Ok? Luego habló del pactismo progresivo, viendo a través de los pactos esta progresión y extensión de las bendiciones de Dios a partir de la creación. Y como explicó también cómo eso va
donde en el pacto edénico Dios prometió un Mesías. En el pacto abrahámico, Dios reveló más promesas en cuanto al Mesías, el simiente de Abraham, y en cuanto a la tierra. Y ahí es donde comienza todo este tema por la tierra. Luego el pacto mosaico en Éxodo 19 al 24 revela más en cuanto al carácter de Dios y sus requisitos o requerimientos para su pueblo. El pacto davídico, Dios revela que el descendiente de David reinará, que sería el Mesías ya prometido desde el pacto edénico. Y por último, en el nuevo pacto, revela e incluye la morada del Espíritu Santo en los creyentes y entonces el poder verdadero para vivir en una manera agradable a Dios ya estará adentro. Y en el milenio y luego en la nueva tierra, Cristo estará físicamente en la tierra. Habló de las ventajas del pactismo, que sintetiza los aspectos positivos de las posturas, y luego la diferencia entre iglesia, Israel y la iglesia, y también las similitudes, y luego habló de la naturaleza de la iglesia, una santa iglesia católica y apostólica. Definimos esos términos que a nosotros que vivimos acá en Argentina, país donde la iglesia católica es la iglesia del Estado, pero inoficial. Esto es chocante al leer la palabra católica, pero entendemos a qué se refiere el cuerpo de Cristo. Ahora, en la pregunta, se hizo mención en la lección de que la distinción dispensacionalista, esa es la primera pregunta, página 40, la distinción dispensacionalista entre la Iglesia de Israel es de desarrollo reciente y que esencialmente no fue afirmada por nadie sino hasta el siglo XX. ¿En qué forma afecta a sus puntos de vista personales en el hecho de saber que es algo nuevo? ¿Cómo responden eso? Simplemente alcancé a responder ahí nomás, o lo que Ok. yo entiendo. Ajá. ¿Por qué no apareció antes este sistema escatológico? ¿Es una pregunta? No, eso afecta a mí. En Ajá. eso es lo que afecta. Ok. Mi Ahora, pregunta es o duda, llamativo. Perdón, yo no lo expliqué la semana pasada porque estaba siguiendo lo que está aquí en el anillado, en el cuaderno. Pero de hecho, y el libro de Ryrie sobre dispensacionalismo hoy, aunque fue escrito hace más de 50 años, en el libro, él demuestra, remontando al siglo XVI y XVII, diferentes escritores, que si bien no usaron el término dispensacionalismo, de igual manera, ellos definieron y explicaron de las escrituras, diferentes escritores, que serían pastores de iglesias, distinciones en la revelación progresiva de Dios de las escrituras y diferentes maneras que Dios trataba a través de la historia con la gente, hablando de tiempos bíblicos y hasta ahora. Y por eso digo, no es solamente desde el comienzo del siglo XX o fines del siglo XIX. No es así, no es así. Pero mucha de la información que uno escucha y lee da a entender eso, ¿ok?
Yo no enfaticé en eso la semana pasada, como dije, porque estaba siguiendo lo que está acá en los apuntes. Pero la realidad es otra, que sí, había otros que estaban proponiendo el concepto de dispensaciones, pero fíjense, el mismo hecho de los pactos edénicos, Adán y Eva, también la de Noé, que no figura con tanta importancia, aunque haya un pacto que Dios hizo con el hombre, en ese momento un pacto incondicional de no destruir más el mundo con un diluvio universal. Pero tenemos ese pacto, el pacto con Abraham, el pacto con Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés, el pacto con David, el nuevo pacto. Todo eso revelan más información y cambios en cuanto al trato y promesa de Dios a los hombres. ¿Ok? Entonces, de decir que el dispensacionalismo es totalmente nuevo, no se puede. Si bien, como explicaron aquí en los apuntes, a menudo el concepto, porque el concepto dispensacionalismo, el término, es relativamente nuevo en su uso en cuanto a esto, entonces da a entender que es algo nuevo, pero en realidad no la es, no la es, ¿ok? Y de apuntar más a los pactos que corresponden a las dispensaciones, esto, confieso, me cae mejor también, ¿no? Y ahí estamos. Entiendo lo que decís, Martín, hermano. Pero también, como mencionó en el texto, simplemente porque algo sea considerado nuevo no quiere decir que es malo porque y que todo lo antiguo es correcto, porque durante la mayoría de la historia de la iglesia se consideraba que el bautismo era para la salvación, o sea, lo que se llamaba la regeneración bautismal, que uno fue salvo por medio del bautismo. ¿Ok? Ahora es llamativo, hoy día muchas iglesias pentecostales equivalen el bautismo con la salvación. Y cuando hablo con gente me dice, sí, yo iba a una iglesia, me bauticé. Están como queriendo decir, ahora soy salvo, pero muchos ni tenían la menor idea de lo que significaba el bautismo, hablando bíblicamente. ¿Ok? Por lo tanto, entendamos eso. En la página 40, la segunda pregunta es la que causó mucho ruido. Ahora que ha recibido la explicación de todas las posturas, ¿con cuál de ellas está usted más de acuerdo? ¿Dónde paran en cuanto a esto? Facundo, Perdón, ¿cuál es la pregunta, pastor? el número 2 en la página 40. ¿En qué forma afecta a sus puntos de vista personales el hecho de saber que es algo nuevo? No. Número 2, más abajo. Ah, ¿Contestaste esa? no, esa no la No, contesté. ok. No. Leandro, lee lo que anotaste allá. Yo primero puse como que el nombre así es como una etiqueta que capaz tiene una ideología muy formada y capaz no estoy de acuerdo en todas las pautas, pero podría ser progresivo y pactista. Por lo que mencionaste recién, porque mi idea era progresivo, pero ahora viéndolo así también es lo que más ajusta la palabra a mi entender, ¿no? Ujú. Pero no me gusta decir
soy dispensacionalista progresivo porque, no sé, no siento identificarme con eso. Ok. A ver, hermano Joel, ¿contestaste esta? Sí, mira, yo contesté, pues yo no sé si entendí bien o está bien lo que contesté, pero yo voy a leer lo que yo... Porque, viste, la pregunta dice, ¿cuál de ellas, con cuál de ellas está usted más de acuerdo? Explique, viste. Ajá. Eh, yo lo que puse, yo después de que compartieron los hermanos, yo no sé si entendí bien o... Pero capaz que no entendí nada, ahora me vas a decir. Sí, claro, no, yo digo que yo estaba más de acuerdo porque la pregunta era, eh, o sea, Hermano, o sea, lee lo que anotaste. era si estaba de acuerdo con la católica, con la apostólica, eso era la pregunta, ¿no? No, no. Si uno, o Ah, bueno, sea, se propuso, o sea, explicó lo que era la teología de reemplazo, que la iglesia reemplaza Israel, que la iglesia es la continuación de Israel. Esas dos posturas de teología de reemplazo y luego el dispensacionalismo clásico, el dispensacionalismo clásico, progresivo o pactismo progresivo. no, entonces yo, no, entonces yo entendí mal la pregunta y contesté cualquier cosa. No, está bien, mejor no comparto. Ahora recién entendí. Si tuviera que contestar ahora por ahí, pero no, ya contesté cualquier cosa yo. Ok, Así bueno. ¿Alguien más quiere compartir? Nadie tiene coraje. Bueno, vamos adelante entonces. Pastor, Sí, bueno, en cierto sentido, por lo que estuvimos estudiando, me tiraría más a lo amilenial. Segundo, dispensacionalista. Tengo algunas dudas que aclarar, pero acerca de cada sistema, ¿no? ok, Eh, pero principalmente amilenial y después dispensacionalista. ok, Después, en un futuro, ok. se decirá cuál. Al terminar la clase, háganme acordar por medio de un mensaje a mandar al grupo el texto de Ryrie sobre dispensacionalismo, también base de la fe milenial, porque explica muy bien con las escrituras esa postura. Porque la forma que lo vimos muy rápido y muy por arriba, ni hablamos de qué eran las dispensaciones, ¿ok? Pero, como mencioné, me cae bien esto de apuntar más a los pactos, porque son muy evidentes, ahí están, no tenemos que inventar nada. Ahora, en contraste, en contraste, la doctrina reformada, no dije teología de reemplazo, porque teología de reemplazo era mucho antes de la reforma, pero la doctrina de la reforma remonta a dos pactos, uno hecho antes con el hombre y uno hecho después con Adán, de que no leemos nada en las escrituras, que son pacto de obras y pacto de gracia. Y según la doctrina reformada, Dios hizo con Adán un pacto de obras, el hombre tenía que cumplir las obras, no lo hizo, y luego hizo un pacto de gracia. Y todo lo demás de las escrituras es un desarrollo del pacto de gracia. ¿Alguna vez leyeron de eso en la Biblia? Y no lo van a ver, ¿ok? A veces nos acusan a nosotros, los dispensacionalistas, de hacer eso con las dispensaciones. Sin embargo, hacen lo mismo, ¿ok?
Entendamos esto. Por eso el pactismo progresivo tiene mejor pinta, me parece. Y también escrituras específicas donde podemos ver estos pactos y cómo Dios iba desarrollando cada vez más la promesa que comenzó con Adán y Eva de proveer el Mesías. Ok, vamos a la página 43. El propósito de la iglesia. La pregunta, ¿qué se supone que debemos estar haciendo? ¿Qué pregunta? ¿Qué se supone que debemos estar haciendo? O, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Ok? Paramos un cachito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué piensan? Activen sus micrófonos, abrochen sus cinturones y ¿cuál es el propósito de la iglesia? O si quieren hablar de propósitos, está bien. Yo tengo marcado un versículo en Hechos que dice sobre la iglesia primitiva, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que para mí es como el quehacer de la iglesia. Ok. Eso sería que eso se supone que debemos estar haciendo. Para mí, perdón, pastor, lo principal, la gran comisión. Mateo Ok. 28:16. Y El adelante. evangelismo y discipulado. Ujú. Ok. ¿Alguien más? Bueno, consideramos cuál es la naturaleza de la iglesia. Hablamos de esto ya. La presencia unificada y continua de Cristo compuesta de todas las personas que han confiado en el Evangelio de Cristo. Esto sería lo que llamamos la iglesia, la cual es su cuerpo, demostrada en las iglesias locales, como yo expliqué, que enseñan, predican y practican los principios bíblicos, la verdad de la palabra. Ahora, si lo que define la iglesia es el evangelio, o sea, el mensaje, entonces el propósito principal de la iglesia será proclamar ese mensaje al mundo. Por otro lado, si lo que define la iglesia es una institución, entonces la iglesia va a estar definiendo y la defensa de la iglesia será más bien en el primer plano en cuanto a lo que es el propósito. ¿Ok? Entonces, continuando en esta idea, la perspectiva protestante de la historia eclesiástica, la iglesia es definida por el evangelio, no al revés. ¿Ok? Entonces, según la perspectiva protestante, en los primeros siglos era la formulación y luego la corrupción. Porque en este tiempo se introdujo el sistema sacramental y como resultado había una pérdida del evangelio.
porque ya no era una iglesia verdadera y por el sistema sacramental que se levantó en el tiempo de la Edad Media. Entonces, ya la salvación no era por fe, por gracia, por medio de la fe, era por gracia, por medio de los sacramentos, por obras. Los sacramentos que la iglesia formuló llegaron a ser los medios por los cuales uno recibía la gracia de Dios y por lo tanto la salvación. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, a partir de la reforma fue la restauración de la iglesia verdadera. ¿Ok? Ahora, yo he mencionado que durante este tiempo, desde tiempos antiguos, siempre existía congregaciones individuales separados de la iglesia católica, afuera de la iglesia oficial del catolicismo romano. ¿Ok? Algunos de ellos hacían cosas raras, creían cosas raras. Pero otro, por lo general, el énfasis estaba en dos verdades bíblicas. Uno era que la membresía de la iglesia tenía que ser de personas salvas por gracia, por medio de la fe. Y luego bautizados por inmersión en símbolo de su salvación. Entonces, tengamos en cuenta eso, porque siempre uno escucha a menudo dos diferentes maneras de describir la historia de la iglesia, ¿ok? Que entendamos que la mayor parte de la historia de la iglesia tiene que ver con la iglesia católica y luego las iglesias que salieron de la reforma y luego se iban dividiendo aún más hasta que tenemos todas las diferentes denominaciones protestantes que hay y también continúa la Iglesia Católica Romana. Pero otra vez, por otro lado, siempre había diferentes congregaciones aparte de lo que era la Iglesia oficial de los tiempos. Menciona la ortodoxia oriental porque hasta más o menos los tiempos de 700, de 800, 900, la iglesia era una entre el oriente y el occidente. Constantinopla, el antiguo Bizancio, fue el centro y luego se dividió y llegó a siguió Constantinopla por un lado en lo que era Turquía y por otro lado en Roma el catolicismo, el enfoque de las dos iglesias. Ahora, la perspectiva en la siguiente página, la perspectiva católica romana de la historia eclesiástica, es que la Iglesia Católica define el Evangelio y el razonamiento es así. El Evangelio proviene de la Iglesia, porque nadie sabría qué es el Evangelio, porque la Iglesia definió el canon de las Escrituras que contiene el Evangelio. Por lo tanto, si no hay iglesia, no hay evangelio. ¿Ok? Eso es lo que enseña la iglesia. Y según ellos, hubo también la formulación los primeros siglos, después el establecimiento, reconocen la corrupción moral y la restauración para ellos era el Concilio de Trento a partir de 1546, el Concilio de Trento. Y ellos ven la división entre la ortodoxia oriental y los protestantes. Siendo así, entonces el propósito de la iglesia es traer gente a la iglesia, que es la fuente de la verdad, y es defender la verdad, no proclamarla. ¿Ok? Había un dicho del Papa Juan Pablo
El segundo, las personas se salvan por medio de la iglesia, se salvan en la iglesia, pero siempre son salvos por la gracia de Cristo. Pero de nuevo, hay que entender que cuando habla de la gracia de Cristo, esa es la gracia que se confiere por medio de participar en los 7 sacramentos. ¿Ok? El énfasis está en la institución, no en el mensaje. Por eso la defensa y el desarrollo de semejante institución de la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué está la Iglesia aquí y no en el cielo? Y esto entonces, aquí vamos a hablar de propósito de la Iglesia. Le voy a presentar aquí, tenemos acá en los apuntes, 9 diferentes propósitos. Primero, la Iglesia está aquí para tener interrelación con otros. Esto es un propósito comunal, donde la Iglesia busca desarrollar relaciones edificadoras. Y entonces, cuando esto es un propósito importante de la Iglesia, tendrá eventos constantemente para fomentar esta interrelación con otros. Otros ven el propósito santo. La Iglesia está aquí para luchar contra el pecado. ¿Ok? Quiero que vayan evaluando esto, porque en la próxima página queremos ver el grado de importancia de estos propósitos. No vamos a decir que uno es el propósito. Lo que vamos a tratar de ver es que ¿dónde entran estos propósitos en nuestras iglesias? ¿Están? ¿Existen? ¿Los tenemos? ¿O no son importantes? ¿Ok? Otro número 3 es la iglesia está aquí para adorar a Dios. Esto es lo que llamamos el propósito doxológico. Doxa es la palabra griega que quiere decir gloria, y logos, palabra, y llegó a ser como la idea de un estudio en cuanto a algo. Por eso todos los la doctrinas tenemos términos lindos en cuanto, por ejemplo, la doctrina de la iglesia es eclesiología, ¿ok? Eclesia, griego para iglesia, y de nuevo logos, logía o logía, entonces el estudio de la iglesia. Acá tenemos doxológico, el propósito, el estudio y el énfasis en la gloria de Dios. Otro es número 4, la iglesia está aquí para presentar la autoridad gobernante de Cristo, o sea, es un propósito autoritario. Existe para que Cristo sea el Rey y Señor y tenga la autoridad sobre las vidas. Siguiente, la iglesia está aquí para manifestar la misericordia y el amor de Cristo a todos. Esto es el propósito sociológico. Es el servicio a lo demás. Y el asunto es, si podemos entender esto, si esto es el todo, el énfasis, entonces la iglesia terminará siendo liberal. No ningún énfasis en doctrina. La sexta, y la iglesia está aquí para llevar el evangelio. Esto está en la siguiente página, 45. La iglesia está aquí para llevar el evangelio a los perdidos. Esto sería el propósito evangelístico. Séptimo, la iglesia está aquí para ayudar a las personas a crecer en Cristo, lo que llamamos el propósito de discipulado. Ahora, número 8, suena raro, pero escuchen lo que significa. La iglesia está aquí para gozarse en Dios en el mundo que Dios ha creado. Se llama el propósito hedonista.
hedonista, el término se refiere a vivir para el placer, ¿ok? Pero el placer es en Dios, en conocerlo, en el mundo que Él ha creado. Es John Piper en su libro, me olvido del título. Era su primer libro que tenía mucha y sigue teniendo mucha influencia. A ver. Deseando a Dios, no llama. Eso es. Desiring God, deseando a Dios. Que él dijo que Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros encontramos mayor placer en Él. ¿Ok? Y por último, la iglesia está aquí para glorificar a Dios en todo lo que hace. Eso sería lo que ya se llama el propósito panorámico. ¿Ok? Va doxológico, pero en todo, en todo. En glorificar a Dios, en llevar el evangelio a los perdidos, en ayudar a las personas a crecer en Cristo, a ayudar a la gente a aprender a gozarse en Dios, en el mundo que ha creado, y en manifestar misericordia, es glorificarle a Dios en todo lo que la iglesia hace. ¿Ok? Ahora, tenemos esta tabla, este cuadro aquí. ¿Qué sería de mayor importancia a menor importancia? Vamos de mayor importancia 10, menos importante 0. ¿Qué sería? Y le voy a ayudar en eso. No tiene que ser uno solo que recibe el número 10. Puede tener más de un 10. No hay reglas en esto, no hay leyes, no vamos a prohibir que sea un poco creativos con esto. Pero ¿qué sería el primero y el más importante acá para ustedes? Y el panorámico de glorificar a Dios. Número 9. Claro. ¿Podemos poner un 10 al lado de número 3 también, entonces? Sí, ¿Qué tal número 6? también. Sí. El 7. El Y 7 7. también. Ok. El 8 también. Porque todo del espíritu es gozo. Debemos gozarnos en... Ok. Yo recuerdo, hablando de ese libro de Piper, cuando lo leía, me cayó un poco raro el concepto. Hasta que llegué a comprender en un momento, pensando en el matrimonio como el cuadro de la relación de Cristo con la iglesia, los momentos que disfruto y nos reímos hablando con de la relación con mi esposa, son momentos cuando uno está, sin decirlo en palabras, está diciendo cuánto me encanta estar con vos, cuánto te amo y disfruto estar con vos. Y pienso, qué manera de glorificar a Dios cuando llegamos a pensar así, ¿no? Ah, estamos juntos en la reunión, cantando canciones que nos hacen cantar, pero con todo el ser, y disfrutamos esto. Y de repente estamos en las escrituras, por ahí, debatiendo en un estudio de escuela dominical o grupo pequeño, algo por el estilo, no discutiendo, pero debatiendo y viendo cómo se encajan las escrituras con nuestras vidas. Y, qué bueno que es esto. ¿Y qué haría nuestro Padre al observar eso? ¿No? O cuando nos observa
Y yo pienso en eso, nuestra familia, con mis hijos, tenemos 7 hijos, 4 están casados, 4, 5, 5. Nuestra hija menor se casa en 2 semanas, por eso no vamos a tener clase el 10 de noviembre. Y nos reunimos para el Día de la Madre a la noche, todos los que estamos acá en Argentina. Tenemos un hijo y su esposa que viven en los Estados Unidos, que vienen el 6 de noviembre, van a estar una semana para el casamiento. Pero estuvimos juntos para el Día de la Madre, cenamos juntos esa noche. Había hecho asado y estuvimos arriba en la terraza. Creo que éramos 20, 21, 22 ahí juntos. Y observo cómo se llevan y cómo se ríen y conversan. Habían en la mesa larga como 3 o 4 o 5 diferentes conversaciones. Todos bien, nada discutiendo, nadie peleándose con otro. Los yernos se llevan muy bien y la nuera con nuestras hijas se llevan muy bien. Ahí estamos conversando. Los nietos se están a la altura donde ya no se pelean cuando eran más chiquitas. Chiquitos sí, pero ahora no. Y observo eso y me llena de gozo, me llena de agradecimiento a Dios, pero pienso, ¿cómo es que Dios, cómo siente nuestro Padre Celestial cuando observa a nosotros gozándonos al estar juntos, al estar trabajando juntos, al estar testificando a otros y al estar animándonos y tomando tiempo para ayudar a otros a crecer en su fe, al vernos ahí llevando el Evangelio al mundo, al vernos cantando himnos y cánticos con todo el corazón, todo el ser al Señor. Como he dicho a los hermanos de nuestra iglesia, hay hermanos en la iglesia que no pueden llevar un tono ni en un balde, pero cantan con todo el ser y qué hermoso es eso en conjunto. Y gracias a Dios, la mayoría de los hermanos en la iglesia pueden llevar el tono bien y cantar hermoso. Entonces ellos ayudan a los demás a no sobresalir, ¿no? Pero igual es tan hermoso escuchar eso y participar en eso. Y Dios es glorificado. Y está mirándonos, como he explicado a los jóvenes y lo explico a nuestra iglesia. Cuando hablamos de que Dios recibe la gloria o glorificado, hermano Joel, no conteste, pero ¿cómo los demás? ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a poner así. Ustedes, algunos de ustedes tienen hijos pequeños. Otros son jóvenes no casados. Supongamos que tiene que explicar a un niño de 10 años qué significa glorificar a Dios. ¿Qué dirían? ¿Alguien? Creo que la glorificación se puede manifestar de muchas maneras. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, dice, o cuando Pedro y Juan sanaron al que estaba junto al templo de la Hermosa, instantáneamente cambió su actitud y empezó a glorificar a Dios. Ok, Y lo podemos hacer de muchas maneras, creo que cantando, agradeciendo. ok. Pero Martín, esa no es mi pregunta. Ok. Porque sí, tenés razón, en muchas maneras. Pero mi pregunta es, ¿qué significa? Decís a un niño de 10 años, estamos aquí para glorificar a Dios. Si él te mira, ¿qué quiere decir? Si es un chiquito, yo le diría es que Dios se pone feliz Muy cuando, bien. Ok, ok. Dios, Y Dios,
en Sofonías que dice de Dios que callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Ujú. Ok. Elabora ese concepto. Piensen, o sea, Martín y Joel y Facundo, ustedes son padres, ¿verdad? No, Facundo todavía no. Todavía no. Sí, sí. Martín y Joel, cuando sus hijos hacen algo ah, que te, ¿qué son cosas que tus hijos o hija pueden hacer que te hacen sonreír con una sonrisa de gozo, de alegría, de felicidad? A mí lo que me da felicidad es cuando veo, por ejemplo, que yo le vengo enseñando muchas cosas, ponele, y cuando ves que ellos directamente lo hacen por sí mismos, ponele. Ya no Ok. tenés que estar ahí atrás de ellos, o ya ves que ellos solo hacen, ves que hay interés en ellos, y más en las cosas de Dios especialmente. Por ejemplo, como pasa con mi hija ahora que justo se está por bautizar también, Ujú. y esas cosas, por ejemplo, vos ves y bueno, te da mucha alegría, mucha felicidad. Ajá, ajá. Que ella tomó la decisión por ella misma, yo Sí. no, pero también tiene que ver con, yo sé que también la iglesia se enseña, pero también yo muchas veces me he sentado, he hablado con ellos, Ujú. y bueno, ver que tome esas decisiones muy importantes en su vida, bueno, te genera mucha felicidad realmente. Sí, sí. Y es así, es como cuando el hijo viene y te abraza y dice, ¿cuánto te amo, papi? O también a esas alturas, ¿cuánto te amo, abuelo? Y ay, me acuerdo cuando nuestra hija Raquel y su marido Ben regresaron de los Estados Unidos en el 2014 para vivir acá. Y sus hijos, al venir a las reuniones, entraban en el portón y comenzaban a llamar, Abu, Abu. Y solamente el hecho de escuchar eso era, me conmovía. ¿Y cómo es Dios cuando ve que, como explicaste, Joel, nosotros obedecemos voluntariamente, gozosamente? Y cuando clamamos a Él, Padre, Padre, gracias por el día, gracias por tu amor. Cuando nos llevamos bien entre nosotros y Él nos mira con una sonrisa de amor, de aprobación, eso es glorificarle, es lo que significa. Le ponemos feliz. Y más allá de eso, el término bíblico bienaventurado se refiere a una emoción de gozo, de felicidad, de alegría, pero porque, o sea, experimentamos ese gozo, esa alegría cuando sabemos que estamos viviendo en una manera que Dios nos puede mirar con esa sonrisa de aprobación y amor. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y sentimos bien al meditar en las escrituras y ponerla por obra en nuestras vidas. Y nos sentimos bien porque Dios está mirándonos con una sonrisa de aprobación y amor. O sea, Dios está siendo glorificado. ¿Ok? En O todo esto, sea, sí, para ver si entendí. Glorificar a Dios es alegrar a Dios con nuestra conducta obediente. puede ser Cuando, también, ¿ok? Y carácter, ajá,
por nuestras palabras. O sea, está todo involucrado en esto. Claro, que nuestra vida vaya conforme al propósito de Dios. Ajá, sí. Entonces, esta noche, preguntar a tu hijo, Martín. De hecho, preguntar a tu esposa, ¿qué significa glorificar a Dios? Yo he encontrado durante años, hermanos, todos nosotros son conceptos bíblicos, términos bíblicos, lo usamos todo el tiempo. Y cuando cuando uno pregunta, pero ¿qué significa? Y quedamos con dar gloria a Dios. Y una regla que pongo es que no se puede definir una palabra o un término con la misma palabra o con una forma de la palabra. No se puede, ¿ok? Entonces, de hacer esto con términos bíblicos que a menudo usamos, redención, ¿no? Salvación, salvación, ¿qué significa? ¿De qué? Propiciación, reconciliación y otros muchos, ¿no? A ver, ¿dónde ponemos número uno? La iglesia está aquí para tener interrelación con otros. Propósito comunal. ¿Qué número darías a eso en orden de importancia? Lo pondríamos como en los menos importantes, digamos, en comparación con los otros. ¿En serio? Wow. Para mí no es porque va relacionado con el propósito evangelístico. Pero Puede ser. Ok. Claro, el otro lo completa. El otro lo completa. Con otros quién? ¿Con los perdidos o No, nosotros como comunidad de hermanos, iglesia? hermanos. Ah, y hay una Ah, prioridad, no, sí. Hermanos, Ah, sí. ok. hay una Juan, prioridad bueno, importante. Somos un cuerpo. por eso. ¿Qué le daría? un Un 10. 10. Un 10 también. 7, 8, 9, 10. Estamos votando, ¿no? Y número 2, está aquí para luchar contra el pecado. ¿Qué número lo quieren dar? Ahora, digo una cosa, si todo es de mayor importancia, nada va a ser de mayor importancia. Piénsenlo, ¿ok? Piensen cuando en casa o en la iglesia el pastor dice, necesitamos la ayuda de todos ahora para limpiar después de un almuerzo. ¿Todos van a ayudar? Algunos, algunos. Y lo demás se queda charlando todavía. Los chicos siguen jugando. A ver, dijimos que el propósito doxológico, propósito evangelístico. Vamos a hacer esto. Acá tenemos una pregunta. ¿Cuáles de estos propósitos están limitados a cosas que solo pueden llevarse a cabo en la tierra? Y número 1, 2, cuando estamos con el Señor podemos glorificarle. Cuando estamos con el Señor, Él será la autoridad máxima. Número 5 acá en la tierra y 6 y 7, 8 parte y parte y 9 también. Ahora, miremos estas declaraciones de propósito en la Biblia. Por ejemplo, Génesis 1. Ahora, de nuevo, estamos hablando de la iglesia
y vamos a mirar varios textos del Antiguo Testamento, pero fíjense en los diferentes propósitos, y al leer el texto, o los textos que están aquí en las páginas, digan cuáles serán los propósitos de estos 9 que hemos mencionado aquí. Génesis 1, 27 al 31. Le voy a pedir que lean ustedes en este orden: Facundo, Rocío, Leandro, Eliana, Martín y Joel. Entonces comenzamos con Facundo. Está acá en la página, hermano. Génesis 1, 27 a 31. También acá en la... Okay. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoré a los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que dé semilla, y os serán para comer, y a toda bestia de la carne, de la tierra, perdón, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y en que hay vida. Toda planta verde se les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno de gran manera. Ok, Y fue a la tarde y a la mañana el día sexto. muy bien. ¿Cuáles propósitos vemos aquí que Dios dio al hombre? Fructificar. ¿Cómo? Cuidar la tierra y fructificar, ¿no? Ok, ok. Pero de esa lista de 9 propósitos, dominen a los peces del mar. La 4, autoritario puede ser. Autoritario, ok. Y sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Le doy toda planta para comer. Comunal. Está, ok. Vamos a la siguiente, Juan 20, 21 a 23. Eso sería Rocío. Sí, dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Qué propósito ven aquí? De esta lista de 9 propósitos. Predicar el evangelio. ¿Puede ser? Mm, Pero no me acuerdo cuál es. El 7 puede ser, pastor. La iglesia está aquí para ayudar a las personas a crecer en Cristo. mm. No es tan claro, ¿no? Ok. El tema de tratar con el pecado en las personas también. Y que es medio raro este texto porque el versículo 21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. En el contexto de Juan, Cristo habló 42 veces de que el Padre le envió a él. Y en esas 42 textos, él menciona 4 o 5 propósitos para lo cuales el Padre le envió. Comenzó en Juan 3:17, no envió al Hijo a condenar al mundo, sino para salvarla. En 3:34 no vino para hablar o hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. No vino para hablar sus palabras, sino la palabra que el Padre le dio. Vino para glorificar al Padre y vino para agradar al Padre en todo lo que hacía. Y en todos
demás veces que leemos que el Padre le envió, él menciona uno de esos temas, está relacionado con eso. Por eso está bastante más amplio al entender lo que él dijo, como el Padre me envió a mí, así también yo os envío en el contexto del Evangelio. Continuamos. Eclesiastes. Panorámico puede ser en el sentido de que Cristo vino a obedecer al Padre. Ajá. Y la iglesia está aquí para glorificar a Dios en todo lo que hace. Se puede, se puede. Ajá. Eclesiastes 12. Leandro. Leo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Okay. ¿Qué dicen? Teme a Dios, cumple sus mandamientos. Esto es el todo. El 9. Propósito panorámico. Puede ser. Glorificar a Dios. Ajá. Entonces, Dale. Si Primero. estoy con otra persona, disipulándole, Ok. lo puedo tomar ahí. Ah, qué sé yo. Bueno, primero de Pedro 4:11. Eli. Leo. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, esto es un poco más obvio, ¿verdad? El 9 de cabeza. Sí, muy bien. Panorámico. Volviendo a Génesis, capítulo 9. Esto sería para vos, Martín. ¿Podés leerlo acá en la pantalla? Sí. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Ok. ¿Qué vemos acá? El 4 me parece. Autoritario, ok. ¿Algo más? Vamos a considerar el 8 de hedonista, ¿no? Sí. Sí, sí, yo creo que también. Vamos a la página 47. Vamos a ver Colosenses 3, luego Mateo 16. De allí pasar a la siguiente página, a 1 Timoteo 3:15 y Mateo 28 y Hechos 1 y 1 Corintios 10 y luego continuar con lo demás de esta unidad. Colosenses 3, a Joel te toca, ¿verdad? sí, sí. Acá Dice, en sí, dale. y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís. ¿Ok? ¿Qué sería el propósito aquí? Panorámico. Panorámico, ¿verdad? Mateo 16, 17 a 19. Facundo, ¿puede leer esto? Sí. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ok. ¿Cuál propósito o propósitos ven aquí en este texto? Autoritario. Es muy obvio eso. Ujú. O sea, la autoridad de que Cristo otorga a la iglesia en la llave del reino, todo lo que ates y desates. Pasemos a la siguiente página y vamos a 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto sería Rocío, ¿verdad? Leo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ok. ¿Propósitos? De la iglesia. Columna y baluarte o fundamento de la verdad. ¿Alguien? Discipulado puede ser, pastor. Está. ¿Algo más? Y autoritario también. Sí, sí. Siendo la iglesia del Dios viviente y que sepa cómo conducirse, cómo hay que portarse como parte de la iglesia. Miremos a Mateo 28, 18 al 20. Esto sería Leandro. Acá en la pantalla lo podéis leerlo también. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ok. Hay varios aquí. Comienza con, perdón, El evangelístico, ¿no? pero ¿cómo comienza? Toda potestad de autoridad. Autoridad, Autoritario. autoritario, luego, Evangelístico. ajá, y, Después Discipulado. y discipulado. discipulado. Sí, muy bien. Éxodo 19, ustedes serán para mí un reino de sacerdote y una nación santa, énfasis en la santidad. Hechos 1, el énfasis en llevar el evangelio, el mensaje, hasta lo último de la tierra, evangelístico. Miren 1 Corintios 10, 31.
En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Acá es doxológico, panorámico, en cierta manera hedonista. Todo lo que hacemos, que lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Ok? Miremos esto del propósito de la iglesia, o digamos, a través de los siglos, en el pacto edénico, más el propósito era autoritativo y, pongamos cada uno aquí, y también hedonista. En el pacto abrahámico, doxológico y hedonista, o de nuevo, de disfrutar la tierra y de poseerla, de glorificar a Dios bajo el pacto abrahámico, en el pacto mosaico, tanto doxológico como santo, como evangelístico. La forma de vivir tenía que mostrar al mundo, a lo demás, cómo era Dios. En el nuevo pacto tenemos varios énfasis en glorificar a Dios, en edificarnos mutuamente, en traer a otros a Jesucristo proclamando el Evangelio y vivir vidas santas. En el reino será puramente doxológico y hedonista. Y por último, también los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, considerando en Grudem, él menciona 3 propósitos, el triple propósito. En relación a Dios sería la adoración. Esto, por supuesto, incluye lo que es glorificarle. En relación a los creyentes es nutrir, que yo diría incluye lo que sería el ministrar los unos a los otros, el discipulado y el compañerismo. Y en relación al mundo es la evangelización y demostrar misericordia. Entonces, para resumir esto, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es adorar a Dios y gozarse en Él, representando a Cristo por medio del alcance evangelístico, el discipulado, la preocupación social, el compañerismo y la santidad. Cuando esta cosa se logra, Dios es más glorificado y nosotros estamos más satisfechos en Él. Ok. En la próxima, la pregunta de estudio, y de nuevo, al terminar la clase voy a mandar esto al grupo, pero páginas 50 y 51 para la semana que viene, contesten pregunta número 1, número 3 y número 4. ¿Ok? Número 1, número 3 y número 4. Ahora, vamos a tomar una pausa y en unos 5 o 10 minutos volveremos